Buen viernes para todos. Bienvenidos. Hola, Caro. Hola, ¿qué Sin tal? letra chica otra Saludo a la vez. gente. Sí, otra vez. Y ya transitando los últimos días, increíble, ¿no? Sí. Lo venimos diciendo el penúltimo mes, bueno, ya estamos en el último mes de este 2025. Todo muy rápido, pero no se terminó todo. Queda No. mucho por hacer todavía hasta el 31 de diciembre. Para muchos es el principio de un nuevo camino y ese camino tiene que ver con los proyectos que se tienen para 2026. Y además de proyectos, nosotros venimos hablando de mercado laboral, de educación, de habilidades blandas. Y también tenemos que hablar de quizás un proceso de adaptación que algunas instituciones supieron dar. Mercado laboral, lo que piden las instituciones y cómo el trayecto académico se va acomodando a eso. En el medio escuchamos la palabra presupuesto, recursos que faltaban. Y les voy a dar un ejemplo. La UTN, que empezó a trabajar con un concepto que la gente de la misma UTN le llama producción propia. A ver, ¿de qué se trata? Cursos, diplomaturas, espacios específicos que generan dinero para la propia UTN, dinero que, para dar un ejemplo, derivó en una inversión de 100 millones de pesos propios Mucho. que se volcaron a compras necesarias para la trayectoria académica de los chicos. En tiempo de crisis de las universidades, ¿no? Sí. Y especialmente de las universidades públicas. El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, que nos visitó la semana pasada, también nos habló de un sistema similar. ¿sí? Claro. De Y- dinero generados, digamos, en la misma universidad, independientemente de los fondos que envía el gobierno nacional. Y vos sabés que en esto de empezar a pensar en lo que necesita el mercado laboral, empieza el sector académico, el sector público y el sector privado a caminar de la mano de una manera que antes quizás no se hacía. La UTN, dice la gente propia del equipo de la conducción de GEA, pero también de gobierno, está pidiendo determinada capacitación que la UTN le está dando con cursos y diplomaturas. Y en este sentido se busca no ir un paso atrás, sino acompañar la demanda del mercado laboral, y eso en capacitación es fundamental. Es fundamental porque para aquellos que hemos tenido la posibilidad de cursar estudios universitarios, te das cuenta, eso pasaba hace 10, 15, 20 años atrás, se va cortando un poquito, pero todavía existe, depende de la carrera, esa brecha que hay entre el estudiante y el trabajador, el profesional, ¿no? Cuando pasás a la realidad, cuando empezás a trabajar. Pero- ¿sí? Una distancia muy grande que es importante que las universidades trabajen para cortarlo un poco. Pero digo, las universidades también se están adaptando a la necesidad y al pedido de los estudiantes, porque también ha cambiado la cabeza del estudiante que está buscando otra cosa. Buscábamos el título, ¿verdad? Bueno, los chicos tal vez no estén buscando el título, estén buscando aprender para sumar. Y entonces eso hace que sea más corto los periodos de estudio, los cursos o la Claro. diplomatura, lo que elijan. Antes, quizás para terminar de programar necesitaba 6 años para la carrera de grado, y ahora en una diplomatura para una programación específica la haces en 6 meses. También Exactamente. que los chicos puedan entrar al mercado laboral mientras estudian. Y acá un datito que me dan también de Casa de Gobierno es que con el retiro voluntario que implementaron desde el gobierno, Sí. muchos especialistas se fueron y ahora están pidiéndole pasantes a la UTN. En Mirá vos. ciberseguridad, por ejemplo. Bueno, ese es el riesgo que vos corre cualquier empresa, ¿no? Cuando implementás un retiro voluntario con estas características, creo que tenés 4 años y podés renovar 4 más, ¿sí? Lamentablemente corres con ese riesgo de perder a muy buenos profesionales, ¿sí? En cada materia, en cada oficina. Vamos a saludarlo a Sí. él, lo presentamos. Está con nosotros el decano de la Universidad Tecnológica Tucumán, Rubén Ergea. Bienvenido a Sin Letra Chica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto Gracias, estar Rubén. acá. Y la primera pregunta sería, en esta línea, en este sentido, exactamente, ¿qué es lo que están pidiendo los estudiantes, aquellos que ingresan a la universidad? ¿Qué es lo que le piden a ustedes, a los docentes? Sí, lo que comentábamos recién es que hay como un cambio de paradigma donde el estudiante, más allá de la titulación, que por supuesto sigue siendo muy importante, busca habilidades o competencias que le permitan abordar con éxito su búsqueda laboral o perfeccionar, en el caso de profesionales, alguna habilidad, potenciarla, profundizarla. Y en ese sentido, el esquema de diplomatura cumple muy bien ese rol, como decía Carolina. Son capacitaciones entre 4 y 6 meses, donde específicamente una temática adquieren esa habilidad o la profundizan. Y eso a nosotros nos permite, a través de esos producidos propios que nosotros les llamamos, poder generar el funcionamiento, el normal funcionamiento de la universidad, que, como bien saben, tiene cierto público y tiene un presupuesto con estas cuestiones a nivel nacional cada vez se ha visto resentido. Así que bueno, en ese sentido tenemos la impronta que nos da nuestro rector de decir, tratar de trabajar articuladamente con el sector privado, también con el sector público, con el gobierno provincial, municipal,
y sobre todo de cara a satisfacer las necesidades reales de la gente. Siempre se dijo que las ingenierías eran las carreras del futuro, pero el mercado laboral, ¿qué está pidiendo ahora? ¿Por qué esta adecuación es necesaria? Y bueno, más que el futuro ya el presente, porque antes uno veía como una película de ciencia ficción y veía lo que hoy lo vemos como una realidad, la inteligencia artificial, donde cada acción cotidiana ya te parece una tarea cualquiera o de los chicos, utilizan distintas herramientas basadas en inteligencia artificial, también para la parte de diseño, hasta la parte plástica. Entonces vemos que es necesario readecuar también la forma que se enseña, porque también el docente, el rol tradicional de docente-alumno, donde era estático, el docente impartía el conocimiento y el estudiante pasivamente lo recibía, cambió. Hoy los chicos vienen con iniciativa, vienen proactivos, vienen y dicen, he visto tal cosa por internet o he visto en un video. Y también el formato, ¿no? Porque por eso se imponen aplicaciones o redes como, por ejemplo, TikTok, que en 1 minuto y medio o 2 minutos sintetizan un concepto. Entonces, nosotros también como universidad tenemos el desafío de actualizarnos. Utilizan esos elementos que hoy para muchos son pecaminosos, digo. No, yo creo que la tecnología es una herramienta y es una realidad. Uno no puede negarla porque creo que sería un error, sería involucionar. Yo creo que es una herramienta y lo que uno tiene que hacer es como el uso que le da esa herramienta. Creo que nosotros tenemos que capacitar a los recursos que tenemos, a los docentes, para poder estar en esa aula ya con otro rol, no con el rol del docente como que era el único que tiene el conocimiento, sino que la construcción del conocimiento es colectiva y el rol del docente es de guía, de tutor, de una persona, de un mentor que lo va incentivando, va buscando, va encontrando la habilidad de podría ser un entrenador en fútbol o en algún deporte que ve determinadas habilidades y las va potenciando. Y en ese rol hacerse fuerte usando la tecnología de inteligencia artificial. ¿Y cómo están trabajando con el sector privado para insertar con el mayor tiempo, para reducir ese periodo, ese tiempo, desde que los chicos egresan hasta que consiguen trabajo? ¿Sí? ¿Cómo están trabajando? Hay un esquema que nosotros tenemos en nuestros nuevos diseños curriculares que se llama práctica profesional supervisada, que son espacios en algunos casos de 200 horas, donde el estudiante, en convenio que hace la universidad con el sector privado, con organismos públicos también, van y hacen una práctica relacionada a su carrera o a la profesión que van a desempeñar. Y eso es una herramienta muy poderosa porque va acercando al mundo laboral con el mundo académico y se reduce, como vos decías, esa brecha entre ser muy teórico y después darse tengo un título, pero no he adquirido quizá la práctica suficiente. Y desde el otro lado también le permite a las empresas y también al sector público tener un periodo de adaptación, de probar a esa persona si realmente tiene el perfil adecuado, y después en el caso muchas veces pasa que lo terminan contratando y gratamente nos pasa cuando vamos a firmar convenios por ahí con el gobierno, nos dice tenemos profesionales en cada una de las dependencias que son profesionales nuestros, así que eso es un esquema muy, muy interesante. Y después también está lo que es la educación no formal, que son esas competencias, habilidades que a través de diplomaturas o de cursos se permiten también generar conocimiento, y ahí tenemos también un laboratorio de robótica educativa que también con una doble finalidad, articular con el nivel medio, que es donde nosotros detectamos que había una brecha muy grande en la secundaria a la universidad. También, ¿por qué no preparar a nuestros docentes con esto nuevo que se viene, que ya es presente en las tecnologías? Ingeniero, 100 millones de pesos la compra que acaban de hacer. ¿Cuál es la próxima prevista y qué dinero creen ustedes que con producciones propias le va a entrar a la UTN en el 2026? Bueno, como vos bien decía, se hizo una compra importante de equipamiento informático. Ahora próximamente también se va a hacer una adquisición de elementos que están para los laboratorios. ¿Cuántos millones? También son al orden de los 100 millones más, que tienen que ver también con laboratorios y con centros y grupos de investigación para potenciar también esas líneas de investigación que, ¿por qué no el día de mañana pueden generar a través del conocimiento o patentes o recursos que nos permitan afrontar los gastos? Porque los laboratorios también, es una cosa que es importante decir, brindan servicios. Nosotros, con algunas empresas privadas, digamos, del área de construcción, se hacen estudios de suelos, el material, por ejemplo, del concreto, del hormigón, si tiene las características que tiene que tener, porque en cuanto a la densidad y otros parámetros, y en esos convenios nosotros nos generan esos producidos que nos permiten solventar los gastos, por ejemplo, de funcionamiento.
Me preguntaba yo, ¿para qué prepara la universidad y si nos prepara para el mundo? Porque uno tiene la creencia de que uno desde Tucumán puede trabajar en cualquier punto del mundo con el título o la capacidad que le da la UTN. Yo creo que la universidad lo primero que hace es uno adquiere un pensamiento crítico, o sea, lo que le enseña es aprender a aprender, porque es tan dinámico y los cambios, y sobre todo en la tecnología han acelerado los cambios. Entonces, lo único permanente es el cambio. Lo que sí nos genera herramientas a los profesionales o a los que hemos tenido la suerte de pasar por la universidad, de generar ese pensamiento crítico y de poder tener soluciones innovadoras a problemáticas que se van presentando. ¿De qué manera? Porque, a ver, la semana pasada, yo ya lo decía, conversamos con Pagani, que es el rector de la UNT, y también habla de esto de la generación de fondos propios, de proyectos, del funcionamiento. Y también lo escucho a usted hablando de todo esto. ¿De qué manera entonces impactó esto del financiamiento universitario, del presupuesto? Bueno, nosotros creo que ese dato ya es medio público, que más del 90% del presupuesto anual se destina al pago de salarios, tanto de los docentes como de el personal administrativo, o sea, los no docentes, y entre el 10%, y en algunas universidades que son más chicas tienen menos del 10%, es a todas las otras actividades. Desde el gasto de funcionamiento, de mantenerla limpia la universidad, pagar los servicios básicos, como algunas cuestiones de investigación, becas. O sea, vemos que es insuficiente. También hay, de acuerdo a estudios que hacen los sindicatos y los gremios de los docentes y no docentes, que la pérdida del poder adquisitivo ronda en el orden de los 2 últimos años, del 23 al 25, sí, casi el 100%, lo cual el panorama se ha visto complicado, porque esos fondos del 10% también resultan insuficientes. Entonces creo que ahí es donde, cuando en nuestro caso son carreras tecnológicas, en el caso mío como ingeniero, creo que uno tiene que apelar a la creatividad. Creo que en el corto plazo no se va a modificar eso. Sería un error también, por ahí el esquema de paros es sistemático o que se paraliza la universidad, también me parece que no hace como una buena visibilización de la problemática. Entonces yo creo que hay que tener un rol proactivo y también buscar los actores y los socios, digamos, en esto estratégico, que creo que es el sector privado. Porque el sector privado hay fondos, pero para determinadas líneas. Una de las líneas, por ejemplo, lo que es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, sustentabilidad, hay una fuerte, digamos, impronta con el tema relacionado con el medio ambiente, porque ellos necesitan también cada vez cumplir estándares que son más altos. Entonces esa formación o esa capacitación o en estudios de impacto ambiental, hay otras cuestiones que puede hacer la universidad con profesionales, y quizá un profesional solo no lo puede hacer, pero la universidad tiene una estructura, un equipo de gente que lo puede hacer, generar esos producidos para funcionar normalmente. Yo me pregunto, y le quiero consultar a ustedes, ¿cómo llegan los alumnos? Si hay que hacer algún tipo de cambio en la educación primaria y secundaria para que la universidad potencie esas capacidades. Yo digo que nosotros nos tenemos que adaptar a los cambios. Yo no puedo pretender que un chico que ha nacido, que es un nativo digital, estudie como estudiaba yo, que me tomaba un colectivo, me iba a una biblioteca y en el mejor de los casos podía hacer un apunte. Se aburren los chicos. Siendo muy inteligente, podía hacer un apunte de una hoja. Hoy un chico manejando la tecnología y un celular que lo tiene cualquier persona, ya sin distinción de estrato social, puede tener algún dispositivo de esto como ChatGPT o alguno, es el más conocido, pero hay muchos más. Y para cada una de las tareas tener un aporte. Entonces yo creo que nosotros nos tenemos que adaptar a esos cambios. Tiene que tener esa apertura a la universidad también, de entender que muchas veces la gente pensaba que la universidad era algo para una élite, para un grupo muy reducido de gente. Sí. Yo creo que una palabra clave que tiene que tener la universidad es la inclusión. Me parece que la inclusión es algo muy importante, que sea una herramienta igualadora de oportunidades, y en ese sentido, por eso digo que es muy importante articular con los gobiernos, tanto provinciales como municipales, porque también a veces en el interior pasa que tienen menos oportunidades. Entonces el desafío está salir un poco de esa zona de confort y de nosotros dar de cara a las necesidades reales y concretas que tiene la gente. Muchas veces un investigador investigaba un tema porque le interesaba, pero no había una demanda. Claro, también tiene que servir lo que se produce. Entonces yo digo, lo que uno investiga, bueno, si acá hay una problemática en el medio ambiente porque hay empresas o industrias de determinadas características, tenemos que estudiar sobre eso. Son fondos públicos, también hay que tener conciencia de todas esas cosas. ¿Y manejan estadísticas de la cantidad de chicos que ingresan a las carreras y cuántos se reciben, más o menos?
Sí, nosotros, porque estamos ahora en un proceso de acreditación, que bueno, nosotros tenemos nuestras carreras acreditadas por el máximo periodo, ahora estamos revalidando eso, así que estamos haciendo un estudio. El promedio en ingeniería es de 10 años, con el promedio teórico es de 5, la duración de la carrera es 5, el real es 10, lo cual es muy, muy alto. Nosotros tenemos, y de graduación, el promedio de graduación en ingeniería es del 10%, o sea, de cada 10 personas, una egresa. En nuestras carreras están, en el caso de mi especialidad electrónica, está en el 25%, o sea, muy por encima de la media. De todas formas, yo veo como que siempre se puede mejorar mucho más porque, Claro. de todas formas, es número significativo. ¿Ha mejorado con respecto a años Ha anteriores? mejorado así los indicadores. Nosotros tenemos la media del 10%, nosotros estamos en más del 20, el 25%. Es importante, son carreras largas. Sí. Cambia mucho cuando nosotros hablamos carreras cortas, le decimos las tecnicaturas Sí. o ciclos de licenciaturas, que ahí la tasa de egreso es el 70, 80 y hasta 90%. Y hoy por hoy hay mucha demanda de eso, que son carreras que tienen una impronta muy técnica y orientada a insertarse en el mercado laboral. Ese es lo que hoy está. Para tener una idea, nosotros estamos en 50% en carreras de ingeniería y 50% en las tecnicaturas. Bien. Ingeniero, nos quedamos sin tiempo. En número nada más. En producción propia, ¿cuántos millones van a generar en 2026? Bueno, nosotros estamos a través de distintas actividades que hacemos en el orden de los 150 o 200 millones de pesos Bien. por mes. O sea, si eso lo proyectamos por 10 y podría ser eso un valor, es muy importante, Es pero importante. también insuficiente comparado con Sí. otras Claro. cuestiones que necesita. Pero sí, es importante el aporte ese. Muchísimas Ingeniero Rubén gracias. Egea, muchísimas gracias. Gracias, decano. Muy amable. Bueno. Interesante, ¿eh? Los números y, bueno, cómo funciona la Sí. universidad. A veces siento que nos queda corto el programa, pero vamos a seguir con estos temas porque son lo que hacen la vida cotidiana Sin de todos lugar a dudas. nosotros. Y además, Sí. nada más y nada menos que la educación, ¿no? Algo Así tan es. importante. Vamos Volvemos a en una un minuto. pausita. Volvemos. Dale. Directo, sin letra chica.